Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Graciela Raga, soy investigadora en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y me complace darles la bienvenida a este primer conversatorio de este Día Internacional de Aire Limpio por un Cielo Azul que las Naciones Unidas han designado para generar mayor conciencia del problema de la calidad del aire en todo el mundo. Para dar inaugurado este evento, invito a la doctora Telma Castro, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, para que nos dirija unas palabras, por favor. Muchas gracias, doctora Graciela Raga. Muy buenos días a todos y a todas que estén presentes en este evento organizado por el Centro de Ciencias de la Atmósfera. En este día importante que ahora lo han llamado el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, que lo ha pues, declarado la Organización de Naciones Unidas. Entonces, que le llaman el aire limpio por un cielo azul. Y esta declaración se fundamenta en la necesidad de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que permita el desarrollo y el bienestar de las personas. En especial, considerando que la contaminación atmosférica representa en la actualidad uno de los mayores riesgos ambientales para la salud humana y una de las principales causas evitables de muerte y enfermedad. Estadísticas recientes indican que la contaminación del aire contribuyó con casi 5 millones de muertes en el mundo en el 2017. Se estima además que la contaminación en exteriores fue responsable del 8.11% de mortalidad en la Ciudad de México, siendo las partículas el principal factor de riesgo relacionado con más de 4.700 decesos en el mismo año. Por ello, es importante y urgente aumentar la conciencia de todos sobre el tema, así como promover la investigación para encontrar medidas y acciones para mejorar la calidad del aire y así contribuir al bienestar de la población y de los ecosistemas. Para conmemorar esta fecha, el Centro de Ciencias de la Atmósfera te invita a incorporar en tus nuevas prácticas hacer cosas diferentes que pueden resultar muy beneficiosas para mejorar la calidad del aire y que no requieren un mayor esfuerzo, como por ejemplo disminuir el uso de vehículos particulares, optar por el uso de transporte público, viajar en bicicleta, caminar, reciclar, usar de manera racional el agua, la electricidad, evitar la quema de basura y en pocas palabras hacer conciencia de que podemos cuidar nuestro hábitat. Con esto en mente, quiero hacer un llamado a conservar la atmósfera y que es por ahora el único lugar disponible para nuestra especie y de toda la vida conocida en el planeta. De lo que hagamos o dejemos de hacer en este siglo dependerá el futuro de los humanos sobre la Tierra, así como de muchas otras especies que tienen el mismo derecho de la existencia que nosotros. Deseo el mayor de los éxitos para estos tres conversatorios, que es la contaminación y salud. El segundo será exposición personal y movilidad. Y el tercero será cielos limpios y la estética del paisaje. Así que, pues adelante y queda inaugurado estos conversatorios virtuales y espero que tengan todo un éxito en su desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Telma Castro, por inaugurar nuestro evento, que como ella bien dijo, y ustedes pueden revisar en la página, que se ha creado dentro de la página del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y donde tenemos una serie de conversatorios en los cuales vamos a abordar distintos temas relevantes y que que consideramos que necesitan ser discutidos en la sociedad y para iniciar un proceso de llevar a cabo las mejoras que necesitamos entre todos. Entonces, sin más, vamos a dar paso al inicio de este primer conversatorio, como bien decía la doctora Telma, sobre contaminación y salud, dado que esa es la motivación principal o la motivación primaria de las Naciones Unidas para designar este día como un modo de concientizar a la población mundial.
En esta mesa voy a presentar ahora a las distinguidas participantes y después cada una de ellas va a hacer una breve presentación y les pido que nos envíen sus preguntas y comentarios a través de la pestaña donde pueden hacer las preguntas y yo las haré y se las haré a las ponentes. Después de esa primera ronda de presentaciones y preguntas, pasaremos a una segunda, a un segundo aspecto de discusión y también tendrán la posibilidad de hacer más preguntas. Entonces, sin más, voy a presentar a las participantes. Me da muchísimo gusto presentar a la doctora Irma Rosas Pérez, una de las investigadoras más prestigiosas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Ha realizado investigación pionera en aerobiología y de gran relevancia social. Como ejemplo puedo citar la cuantificación de la presencia de plomo en la sangre de los niños en la Ciudad de México. Es una investigación pionera de hace décadas. La doctora Rosas cursó su licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la cual ha sido docente desde hace años. Ha publicado una centena de trabajos en revistas internacionales con muchísimas citas y supervisado numerosísimas tesis a todos los niveles. Desde hace 30 años es la responsable del grupo de investigación en aerobiología, en el cual se ha llevado a cabo investigación innovadora y de alto impacto en México y en el mundo. En su laboratorio se realiza el análisis microbiológico de muestras tomadas en ambientes intramuros, también extramuros, partículas viables y no viables, polvo suspendido, polvo depositado, agua, sedimento y vegetales. Como ven, una amplia gama de investigación. Es un honor contar con su participación en este evento, doctora Rosas. Muchísimas gracias por aceptar. La doctora Elizabeth Vega Rangel es actualmente investigadora también en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Obtuvo su título de química en la UNAM y posteriormente hizo su maestría y doctorado en la Universidad de Surrey, en el Reino Unido. Pero antes de unirse a la UNAM, algo que ocurrió en los años recientes, la doctora Vega trabajó 18 años en el Instituto Mexicano del Petróleo como investigadora científica, dirigiendo varios proyectos y grupos de ciencias ambientales. Posteriormente también fue gerente de ciencias ambientales en el Instituto Nacional de Investigación Nucleares. Sus numerosas líneas de investigación incluyen modelos de receptor, identificación y cuantificación de fuentes de emisión de material particulado, compuestos orgánicos volátiles, incluyendo el diseño de campaña y el muestreo de partículas y los otros compuestos tóxicos, diferentes análisis químicos de partículas y la relación de los contaminantes en el aire con el depósito atmosférico húmedo. Muchísimas gracias, doctora Vega, por aceptar y por participar en esta mesa esta mañana. También contamos hoy con la presencia de la doctora Leonora Rojas Bracho, quien después de graduarse de la UNAM obtuvo su doctorado en Ciencias de la Salud Ambiental en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Sus áreas de especialidad son los factores de riesgo ambientales, sus impactos en la salud y el análisis de las políticas públicas que permitan incidir en una toma de decisiones basada en la evidencia. Su práctica profesional se ha desarrollado en los sectores de la salud y de medio ambiente. Trabajó en el Instituto Nacional de Salud Pública y después en la Dirección General de Salud Ambiental. Posteriormente se incorporó al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, en donde tuvo a su cargo la Dirección General de Investigación de la Contaminación Urbana y Regional y la Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental. En el mismo INEC dirigió los trabajos técnicos para evaluar los beneficios en salud asociados con la mejor calidad de combustibles, límites más estrictos de emisiones de contaminantes, contenido de metales en pilas, etc. Nuevamente, agradezco a la doctora Rojas Bracho por participar en esta mesa y aportar su expertise.
Invito ahora a la doctora Irma Rosas a darnos una breve presentación de introducción al tema. Gracias, doctora Raga, por su presentación y por haberme invitado a conmemorar este importante día para todos. Todos estamos involucrados en este proceso. Hemos agredido fuertemente a la atmósfera y como resultado estamos sufriendo el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono estratosférica y la contaminación. Contaminación que es nuestro tema de esta mañana y que brevemente voy a describir. El planeta Tierra recibe a 7,000 millones de habitantes rodeados por esta increíble capa que nos rodea, que es la atmósfera. Y le pongo cómo lograr este cielo azul con 7,000 millones de habitantes. 7,000 millones de habitantes que han evolucionado en la industria y en la innovación tecnológica y que por lo tanto hemos enviado a la atmósfera diferentes residuos, ya sea de estructuras móviles o de estacionarias, con la tecnología que hemos desarrollado. Vean ustedes cómo estos residuos han llegado al planeta Tierra de diferentes maneras, que hemos tenido como resultado que hemos rebasado la autodepuración atmosférica. El viento, la lluvia, el viento, todo esto que nos rodea, ha sido insuficiente para poder tener una atmósfera respirable. Como lo dijo la doctora Telma Castro, esto es un derecho que tenemos todos los habitantes de tener una atmósfera sana, una atmósfera azul, pero que difícilmente la conseguimos con las actividades antropogénicas que realizamos. Indudablemente que no podemos dejar de respirar, aunque tengamos contingencias y se nos haga ver que no salir al exterior porque hay mala calidad del aire, no podemos dejar de respirar. Y al respirar, este oxígeno tan necesario para todo nuestro metabolismo, estamos introduciendo a nuestro tracto respiratorio gases y partículas de diferente tamaño y composición, las cuales se distribuyen de diferentes formas. Por eso la normatividad mide las partículas gruesas PM10 y las partículas finas PM2.5 con diferentes riesgos para la salud. Nuestro aparato respiratorio maravillosamente funciona y responde a la contaminación, pero tiene un límite. A pesar de que tenemos cilios respiratorios, tenemos células mucosas, tenemos células calciformes, tenemos macrófagos que están interviniendo en atrapar partículas
características tanto en ambientes intramuros como en ambientes extramuros. Y eso es lo que causa las enfermedades. Una de las investigaciones más importantes es en el asma, que la alarga en su proceso o bien la está induciendo continuamente. Las partículas de quema de biomasa, otro tema que tiene que ser regulado y que tiene que ser vigilado. La quema de biomasa, las partículas y los volátiles orgánicos no solamente traen carbón negro, sino que vean ustedes cómo también trae esporas que tienen su función proteica, que tienen características que le da un toque especial a las partículas suspendidas. Vemos que en el momento en que pasa un automóvil y resuspende partículas, hemos muestreado, y vean ustedes que hay partículas de suelo, hay esporas, hay pólenes, hay bacterias, y eso es resultado ¿de qué? De la fricción de los frenos, el depósito de la basura en el suelo y del fecalismo por las mascotas, que si bien hay multas, tampoco lo hemos regulado y es un compromiso que tenemos todos al pasear a nuestras mascotas, porque es un elemento de las partículas que estamos respirando. Las tolvaneras ya sea locales o globales, requieren de un monitoreo, un pronóstico y una recomendación para la gente que está expuesta. Ya nos tocó este año que en Yucatán la gente estuviera expuesta a las tolvaneras del Sahara y que realmente cada quien se protegía como podía porque no estábamos preparados para la llegada de esta tolvanera. Y como ven, hay efectos biológicos por las partículas PM10 y las 2.5, y aquí vemos la hemólisis, la inhibición de células de proliferación, marcadores de inflamación y degradación de DNA. Como ven ustedes, es preocupante el estar respirando partículas de la calidad y de las características que las tenemos, y sin embargo, nuestra norma ha bajado, tenemos mejor vigilancia, pero todavía este parámetro no tiene umbral para las enfermedades, por lo cual tenemos que seguir creando evidencias para lograr bajar esta norma. Y con esto simplemente me queda la reflexión de el proceso que tenemos preocupante de la urbanización y las áreas verdes, que indudablemente matizan a las ciudades tan asfaltadas con la isla de calor y con todo el proceso de contaminación atmosférica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Irma Rosas, por sus palabras introductorias. Quiero disculparme por la pequeña desconexión que sufrimos durante la presentación de la doctora Rosas, y como podemos saber en estas épocas de eventos virtuales, muchas veces tenemos estos pequeños problemitas. Espero que ya no se repitan. Entonces, sin más, vamos a pasar ahora a la presentación de la doctora Elizabeth Vega, a quien ya veo su pantalla. Le pido que si puede empezar su presentación. Sí, gracias, doctora. Perfecto, ya la vemos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. También me uno a las felicitaciones por este primer Día Internacional de Calidad del Aire Limpio que está llevando a cabo la doctora Graciela Raga en conjunto con el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Bueno, pues quisiera empezar algo que nos dijo la Organización Mundial desde 2014, que la contaminación atmosférica constituye en la actualidad por sí sola el riesgo ambiental para la salud más importante del mundo. Aquí podemos ver unas fotografías, estas fueron el año pasado durante los incendios forestales y que todos sufrimos los efectos de esta contaminación. También, como ya lo había comentado la doctora Thelma Castro, la misma Organización Mundial de la Salud nos dice que anualmente hay alrededor de 7 millones de muertes alrededor del mundo,
4.7 millones de ellos se deben a exposición a la contaminación en interiores, es decir, en nuestras casas, empresas, etcétera, lugares de trabajo, mientras que 3.7 millones de muertes son causadas por contaminación del aire ambiente. Ya lo veremos más tarde con la doctora Leonora Rojas, pero se ha encontrado que muchas de estas muertes o la contaminación del aire, pues contribuye a este tipo de enfermedades como puede ser cáncer, asma, infarto cardíaco, etcétera. Todos tenemos que estar muy conscientes de que la calidad del aire nos afecta a todos, porque justamente todos respiramos y en cada inhalación estamos metiendo a nuestro organismo 1 litro de aire. Y si contamos lo que nosotros estamos respirando durante el día, van a ser entre 8,000 y 11,000 litros de aire. Entonces yo creo que nosotros si tuviéramos un vaso con agua de aguas negras no lo tomaríamos. Es algo similar con la calidad del aire. ¿Por qué es importante medir esta calidad del aire? Pues como ya vimos, tiene ciertos efectos en la salud, afecta también a nuestras cosechas, modifica el ecosistema, hay daños también en los materiales y patrimonio. Pero ¿cómo se genera todo esto? Si podemos ver aquí todos los servicios que nosotros requerimos del día a día, la generación de electricidad, todos los procesos industriales, lo mismo que nosotros estamos realizando en casa, cuando utilizamos los autos, estamos emitiendo diferentes contaminantes que se denominan contaminantes primarios. Entre ellos están los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles, metales pesados y partículas. Todos estos contaminantes se van a ir hacia la atmósfera y dependiendo de las reacciones que puedan llevarse a cabo en la atmósfera, ellos se pueden convertir en otros contaminantes que también nos afectan, como puede ser, por ejemplo, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, que van a convertirse en o van a provocar la lluvia ácida. Y también se denominan contaminantes secundarios. Dentro de ellos también encontramos a las partículas. Entonces, este va a ser nuestro enfoque en el estudio porque las partículas se han estudiado, es uno de los contaminantes que más se ha estudiado a lo largo de la historia, porque las partículas concentran todos estos contaminantes primarios ya transformados. Por ejemplo, en lugar de óxidos de nitrógeno, en las partículas vamos a encontrar nitratos, vamos a encontrar sulfatos, etcétera, carbón orgánico y carbón elemental, por ejemplo. Y también tener en cuenta que nosotros en casa también contribuimos a esta contaminación porque todo lo que nosotros utilicemos para limpiar, para pintarnos las uñas, todos estos compuestos orgánicos aromatizantes, todos ellos se van a transformar en la atmósfera y pueden quedar atrapados en las partículas. Como nosotros sabemos, la red de monitoreo que tenemos en la Ciudad de México nos ha dado un histórico en donde nos dice que la contaminación ha disminuido muchísimo. Prácticamente todos los contaminantes podemos ver que tienen un decremento de hasta el 90%. Sin embargo, las partículas pequeñitas que se deben a procesos de combustión, pues no han tenido esta disminución. Nos ha costado trabajo mantenerlo. Aquí vemos, por ejemplo, que prácticamente, por ejemplo, en el caso de PM2.5, que nuestro límite debería de ser de 12 microgramos anuales, pues prácticamente todos los años se ha rebasado este promedio anual de partículas. Pero, ¿qué son las partículas? Si nosotros, para darnos una idea, podemos imaginarnos un cabello humano que tiene alrededor de 50 a 70 micrómetros de diámetro y dentro de ellas podemos ver las PM10, que son de las que nos habló la doctora Irma Rosas, que son resuspensión de polvo, etcétera. Y sin embargo, los procesos de combustión emiten prácticamente PM2.5. Entonces, podemos ver que el tamaño de estas partículas son muy, muy finitas, por eso es que no las vemos. Y dependiendo de lo que contengan estas partículas, pues es el daño que nos pueden causar, pero en general esta podría ser una composición de metales, aerosoles secundarios, carbón orgánico y elemental, etcétera. Entonces, como habíamos comentado, dependiendo de cuáles sean las fuentes que lo están emitiendo, pues es la composición que pueden tener estas partículas. Por ejemplo, me voy a enfocar aquí nada más al vanadio, al níquel, manganeso y hierro, que van a ser productos del uso de combustibles fósiles y que van a estar en la atmósfera y entonces nosotros podemos inhalarlos y de alguna manera nos pueden causar ciertas enfermedades.
También es importante el saber de dónde provienen estas partículas. Ya habíamos visto anteriormente cuáles son las principales fuentes y aquí simplemente para recapitular que, por ejemplo, nosotros en casa pues sí estamos contribuyendo a esta emisión, como puede ser también la quema de combustibles o madera, etcétera, las emisiones industriales, el transporte definitivamente y el uso de disolventes y procesos industriales en general. Y finalmente, pues también entender que, bueno, hay cierto tipo de modelos, en los que yo he aplicado, en donde nosotros podemos definir cuál es la contribución de cada una de estas fuentes. En diferentes estudios que yo he realizado, por ejemplo, aquí muestro un promedio que en la zona centro de nuestra Ciudad de México hay una contribución importante, por ejemplo, de vehículos es alrededor de 36%. La quema de biomasa también contribuye en un 15% a las PM2.5, el polvo un 5%, porque estamos hablando de partículas finas. Si estuviéramos hablando del polvo, tendría una contribución de polvo en PM10, estaríamos viendo una contribución mayor. La incineración también está contribuyendo a estas partículas y la industria también. No quiere decir que la industria no contribuya, pero estamos hablando de una zona en centro en donde no hay tanta industria. Y los aerosoles secundarios también contribuyen de manera significativa en las PM2.5. Hasta aquí me quedaría para retomar más tarde el que nos falta por hacer. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth, por esta introducción al tema. Creo que es importante, dependiendo de la gente que esté conectada, tal vez no sepa estos aspectos de las fuentes y de los contaminantes que están presentes en las partículas. Invito ahora a la doctora Leonora Rojas Bracho a que nos comparta su pantalla para ver su presentación. Hola, buenos días a todos. Nada más una confirmación, si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, estamos viendo. Gracias, Leonora. Okay. Muchas gracias por la invitación a Graciela Raga y por compartir este foro con mi maestra Irma Rosas, con quien hice la maestría. Entonces yo me formé en la maestría en Ciencias de la Atmósfera, así que es un honor estar en este foro y festejar y celebrar que podemos llegar algún día a tener un aire limpio y un cielo azul. Les voy a hablar en esta primera intervención de dos temas. El primero es cómo tenemos una mejor calidad del aire en la Ciudad de México y el segundo es qué relación puede tener con el incremento que se ha presentado en la esperanza de vida. En mi segunda intervención hablaré de un problema viejo, la calidad del aire, y un problema nuevo que es la relación con el COVID-19 y también lo que aún debemos hacer. Entonces, nos presentaron ya cómo mejoró la calidad del aire en la Ciudad de México. Nosotros hicimos un estudio hace un par de años para evaluar cómo se relaciona este cambio en las concentraciones de PM2.5 y ozono. Vemos que es evidente en términos de visibilidad. Lo que teníamos en los años 90, realmente no sabíamos ni dónde estaban las montañas en el Valle de México. Ahora lo que vemos son cielos azules con más frecuencia, sabemos dónde están los volcanes, que es muy agradable. Y además, bueno, respiramos aire más limpio, que realmente a todos nos beneficia. Estas son gráficas parecidas a las que acaba de presentar la persona que me precedió, pero lo que sabemos es que se redujo, por ejemplo, la concentración de ozono en alrededor de 50%, en partículas finas la reducción es de alrededor del 30%, que es realmente significativa en estos 25 años. Se han hecho muchísimas cosas desde los años 90, cuando la Organización Mundial de la Salud describió a la Ciudad de México como la ciudad más contaminada del mundo. Los tomadores de decisiones se pusieron las pilas y se empezaron a desarrollar los programas de calidad del aire. Lo que sabemos es que en cada año, desde los años 90, se implementaron políticas públicas para reducir las emisiones de los contaminantes criterio. Y en esta gráfica vemos cómo en cada año se implementó al menos una estrategia. Hubo años en que hubo muchísimas cosas que se implementaron simultáneamente. Voy a mencionar algunas de las más importantes
creo que la combinación entre tecnologías avanzadas para el control de emisiones en vehículos ligeros, como son los que manejamos nosotros, o vehículos pesados, que son los camiones, los trailers, etcétera, de la mano con cambio en la calidad de los combustibles, fueron sin duda dos de las políticas públicas que han sido constantes en estos años porque han ido mejorando continuamente las tecnologías, digo, inversiones de la industria que se ha tenido que aplicar porque han cambiado las normas de control de emisiones, y también de los productores de combustibles. En el caso de México, en su momento solo era Pemex, y mejoraron. Primero, sabemos todos, una historia de éxito en salud ambiental. Se eliminó el plomo de las gasolinas, que era un metal que se quedaba en la fracción fina de PM2.5, y más recientemente se han reducido de manera muy importante las concentraciones de azufre en diésel y gasolina, y con eso hay mejores tecnologías para el control de emisiones que funcionan de una manera óptima. También hubo reemplazo en la industria del uso del combustóleo, que es altamente contaminante. Es el hidrocarburo que se usa como combustible el más sucio que puede haber. Se reemplazó en la industria por gas natural. Y también ha habido fortalecimiento del transporte público. Se incrementaron las líneas del metro. Sabemos que los que no somos tan jóvenes vimos cómo empezó el Metrobús, que ahora hay varias líneas de Metrobús, no solo en la Ciudad de México, sino en otras grandes ciudades. Eso hace que haya una mayor eficiencia en el transporte de un grupo grande de personas por vehículo. Eso ha sido muy importante. Y también hemos visto en los últimos años cómo se ha incentivado el uso de la bicicleta y del transporte no motorizado. Todas estas estrategias de política pública han contribuido a ver una mejora significativa en la calidad del aire en muchas ciudades del mundo, de hecho, porque son políticas públicas que se han desarrollado inicialmente en otros países y que se han implementado después en países como el nuestro. El estudio del que quiero hablar brevemente es esta evaluación de la mejor calidad del aire de 1990 y los siguientes 25 años, y cómo benefició la salud pública en los habitantes de la Ciudad de México. Este estudio tuvo varios componentes. Voy a hablar del que es menos conocido y del que, en mi opinión, es quizá el más interesante porque presenta resultados que no se habían encontrado en ningún otro estudio en el mundo. Entonces, mejoró la esperanza de vida en México, igual que en prácticamente todos los países del mundo en los últimos 25 años. En el caso de la Ciudad de México, el incremento de la esperanza de vida fue de 72 a casi 80 años en estos 25 años. Aquí tenemos estos mapas de las alcaldías de la Ciudad de México y vemos cómo hay una distribución diferencial en la esperanza de vida espacialmente, y eso es lógico porque hay diferentes estratos socioeconómicos, diferente distribución de la población, diferente exposición a factores de riesgos en las diferentes alcaldías, y por eso tenemos diferente esperanza de vida a lo largo del tiempo y como distribución espacial. También vemos que mejoró la calidad del aire en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Lo que vemos en los mapas del lado izquierdo son la representación de PM2.5 y de ozono en las alcaldías en el año 1990, y hacia la derecha nos movemos para llegar hasta 2015, en donde los colores son más tenues. Quiere decir que las concentraciones de estos subcontaminantes fueron menores, que hubo una mejor calidad del aire. A la par de esto, obviamente hubo otros factores que también incidieron en que se incrementara la esperanza de vida. Por ejemplo, pongo dos aquí, que es hacinamiento y analfabetismo. También hubo una reducción importante en el hacinamiento en toda la ciudad, y también en el analfabetismo se redujo de manera significativa. Lo que quiero decir con esto es que muchos otros factores se modificaron en estos 25 años que pudieron haber incidido en el incremento en la esperanza de vida,
y que la calidad del aire pudo haber sido uno de esos factores contribuyentes. Lo que hicimos en el estudio fue hacer un modelo para entender cuál podría ser la contribución de una mejor calidad del aire para incrementar la esperanza de vida. Lo que vemos de una manera pues muy simplista, pero que nos da idea de que sí puede haber relación, lo vemos en esta gráfica. En el eje de las X tenemos concentraciones de PM2.5, en el eje de las Y tenemos esperanza de vida y vemos cómo hay un patrón en las alcaldías que están representadas con las diferentes líneas y que a medida que disminuye la calidad del aire, aumenta la esperanza de vida. Esto nos dio indicio para suponer que si hacíamos un análisis más sofisticado, podríamos desentrañar los otros factores que pudieron haber impactado también en el incremento en la esperanza de vida. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que es muy interesante. Encontramos que sí hay una asociación entre la exposición a PM2.5 y el incremento en la esperanza de vida. Se incrementa la esperanza de vida con una reducción en las concentraciones de PM2.5 entre 1 y 1.7 años. Para ozono, este cambio es de 1 a 2.6 años. Y el efecto aditivo de esta contribución a mejorar, a incrementar la esperanza de vida es entre 2.6 y 3.4 años. Entonces, ¿cuál es el final de esta muy buena historia? Que si mejoramos la calidad del aire, se incrementa la esperanza de vida, quiere decir que se disminuye el riesgo de mortalidad, quiere decir que vivimos mejor y vivimos más años. Es una estupenda noticia. Quiere decir que las inversiones que se han hecho en política pública han valido la pena, que se ve un efecto en salud pública, en la población que vive en una ciudad en donde hay mejoras en la calidad del aire. Un incremento en la esperanza de vida de 3.2 años en promedio, gracias a que mejoró la calidad del aire. Y lo que vemos aquí, que es lo que no se había encontrado en ningún otro estudio, es que el impacto de ozono es mucho más importante de lo que se había visto en otros estudios. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser porque las concentraciones de ozono se redujeron en alrededor de 50%, es decir, que eso le dio poder a nuestro estudio para identificar el efecto del ozono. Y también pudo ser que somos muchos habitantes aquí en la Ciudad de México y eso también aumenta, digamos, el poder estadístico de nuestro análisis. Vemos que el cambio en las concentraciones de PM2.5 lograron que se incrementara la esperanza de vida en alrededor de 1.3 años y en cambio para ozono el incremento fue de casi 2 años. Este es el final de mi primera intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonora, por este primer pantallazo a el efecto que... Perdón, apreté 2 veces mi micrófono. Muchísimas gracias, Leonora, por esta primera pantallazo a el efecto que han tenido las políticas públicas en la mejora de la calidad del aire y, por consiguiente, en la mejora de la salud. Entonces, ahora querría abrir este conversatorio a los que están conectados. Si tienen preguntas, para hacerlas por el chat que tienen ahí, y entonces yo las voy a ir viendo. Mientras que llegan algunas preguntas, me gustaría volver a tener a las 3 en la pantalla, si la doctora Irma y la doctora Elizabeth pueden volver a activar sus cámaras. Y empezar con algunas preguntas para que haya una conversación verdadera entre todas nosotras que estamos hoy conectadas. Una de las cuestiones importantes que recuerdo desde mi ingreso al Centro de Ciencias de la Atmósfera, de hablar con la doctora Irma, es la presencia de materia fecal en la atmósfera. Y yo me incorporé en el 95 y en aquel momento la doctora me trajo ese punto a colación que me afectó bastante psicológicamente. Y entonces, Irma, querría saber
saber cuáles han sido los avances en ese aspecto, porque lo que hemos visto han sido la disminución de material particulado a lo largo de estos 25 o 30 años. Sin embargo, se han seguido haciendo estas determinaciones regularmente para ver el cambio en la composición biológica de las partículas. Irma, si puedes encender tu micrófono. No, aún no te escucho. Es arriba en el panel de control. ¿Ya? Sí, ahora sí, muchas gracias. Es muy interesante la pregunta, porque así como Leonora habló sobre las PM2.5 y la esperanza de vida, y la doctora Elizabeth Vega también hablaron de la composición de las partículas, cuando se refieren a partículas del suelo, lo biológico tiene mucha importancia. Y estamos hablando de morbilidad, no estamos hablando de mortalidad. Y entonces lo que causa es inflamación e irritación del tracto respiratorio. Por eso nos interesa tanto, y además la presencia de material fecal en las partículas también pone en riesgo todos los puestos al aire libre, porque al suspenderse las partículas por el automóvil o por el caminar, también pueden depositarse en el alimento. Hemos intervenido en hacer pósters y en hablar con la gente que anda en los parques con sus mascotas, y algunos ya están concientizados, pero otros no. Y sigue habiendo este material en las partículas. Nosotros tenemos un marcador en el laboratorio que son las endotoxinas, que es de las bacterias gram negativas, y lo seguimos encontrando. Entonces sí, es un anuncio de conciencia de quitar este material innecesario que se combina con muchos de los tóxicos presentes en las partículas y principalmente en las PM10. Pero en nuestro tracto respiratorio no decide qué respirar y qué no respirar. Respira tanto PM10 como PM2.5, aunque se ha puesto especial interés en las PM2.5 por contener muchos tóxicos provenientes del autotransporte. Muchísimas gracias, doctora Irma. Tenemos ya varias preguntas. La doctora Mónica Jaimes hace un par de preguntas a la doctora Leonora y a la doctora Elizabeth. A la doctora Leonora, ¿qué tipo de modelos usaron para hacer los cálculos en el estudio, doctora? Sí, es un estudio epidemiológico, hicimos modelos mixtos para evaluar el cambio y poder controlar por la diferencia que hay entre alcaldías y la diferencia en el tiempo, y incluimos alrededor de 12 variables socioeconómicas en los primeros modelos. Está incluido también el género, están incluidos proxies, es decir, variables que se aproximan para estimar la prevalencia de tabaquismo. Entonces son modelos mixtos que usamos para encontrar e identificar esta asociación. Muchas gracias. Ahora también la doctora Jaime se pregunta a la doctora Elizabeth el modelo de receptor para la estación Merced que presentó, ¿de qué año fue? Estos fueron resultados de 2004 y utilicé el Chemical Mass Balance, el CMB. Muchísimas gracias. Ahora María Dolores Cristina, bueno, no, ¿existen estudios similares sobre partículas PM2.5 en otros estados de la República Mexicana? Se lo planteo a la doctora Elizabeth Vega, no viene dirigido a alguien en particular. Claro que sí, hay muchísimos estudios, principalmente se ha trabajado más en zonas urbanas que son grandes, como puede ser Guadalajara,
Monterrey, en la Ciudad de México, en el Estado de México. Nosotros hicimos algunos en Salamanca, donde hay refinerías, en Cadereyta. Entonces, sí, este tipo de estudios se han aplicado a nivel mundial en muchísimos lugares, pero en la Ciudad de México y en México en general también hay estudios de este tipo. Muchas gracias, doctora. Y el doctor Luis Ladino, del mismo Centro de Ciencias de la Atmósfera, hace las siguientes preguntas. ¿Qué se puede hacer con las emisiones que llegan a la Ciudad de México, transportadas desde otros lugares? La quema de biomasa en cada época de secas cálidas, por ejemplo, que la doctora Elizabeth mencionaba, ¿no? De la contingencia que hubo en el 2019. ¿Algunas sugerencias, doctora Elizabeth? Bueno, yo aquí en lo que falta por hacer estoy poniendo que se debe tener un mayor control en los incendios forestales y bueno, no nada más lo de los incendios. En el caso de nosotros que estamos en la ciudad, nos llegan las emisiones importantes del corredor industrial de Tula. Entonces, sabemos que la contaminación no tiene fronteras, entonces obviamente se tiene que hacer mucho más trabajo de prevenir o tratar de evitar que las emisiones se vayan tal cual a la atmósfera. Tenemos que tener controles desde los emisores para evitar que justamente se transporten y se conviertan en otro tipo de contaminantes, que es lo que nos dificulta el poder reducir aquí en la ciudad un poco más las PM2.5. Hay un comentario de Ana Marcela Gómez que dice: la medición de las fuentes de emisión no resulta homogénea en los diferentes estados de la República y las metodologías de cálculo son diferentes y en algunos casos imprecisas. Tal vez la doctora Leonora tenga algo que decir al respecto de haber trabajado en el INEC. Sí, creo que las normas oficiales mexicanas sobre calidad del aire especifican cuáles son los métodos de referencia para medir cada uno de los contaminantes. Entonces, las estaciones de monitoreo oficiales, que son responsabilidad de las autoridades estatales, tendrían que usar estos métodos de medición que son los de referencia. Esto sucede para partículas, para PM2.5, PM10, ozono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre. Tienen que usarse esos métodos. El problema muchas veces es que no se sigue el mantenimiento que requieren los equipos, no se tienen los controles de calidad necesarios y entonces podemos tener mediciones que no son suficientes como para ir a hacer la estimación si se rebasa las normas de calidad del aire. Para estudios de investigación, los métodos que se pueden usar son diversos, pero también lo que se debe de hacer es compararlos con los métodos de referencia para poder tener una idea de qué quiere decir la concentración que estamos midiendo y que no sea aleatoria, ¿no? La medición que hacemos, que tenga alguna manera de referenciar si es muy alta o si es muy baja. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Fernanda Córdoba que dice: ¿cuál es la enfermedad más común en la Ciudad de México por contaminación del aire? Y si la recurrencia de estas enfermedades específicas han venido disminuyendo al disminuir la contaminación. Tal vez, Leonora, entonces, para ti esta pregunta. Sí, claro, con mucho gusto. En las enfermedades, las causas de mortalidad, digamos, que se han estudiado y para las que hay consenso en la comunidad científica de salud pública en términos de la relación causal entre exposición a PM2.5, por ejemplo, y enfermedades son el infarto al miocardio, infarto cerebrovascular, cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y más recientemente se aceptó la relación causal con diabetes para adultos. Para población infantil es enfermedades infecciosas agudas en vías respiratorias bajas. No quiere decir que no se encuentren efectos con otros padecimientos. Quiere decir que para estos hay evidencia suficiente para establecer una relación de causalidad. Recientemente también se vio que para una exposición crónica y a dióxido de nitrógeno se incrementa la prevalencia de asma en niños.
En el caso de ozono es la exacerbación de síntomas en asmáticos. Entonces yo creo que eso cubre un poco la gama de enfermedades que se asocian con la exposición a contaminantes. Y sí, realmente lo que vemos con este estudio que hicimos es que si hay una asociación con esperanza de vida, quiere decir que han disminuido algunas de las tasas de mortalidad que se pueden atribuir a la exposición a la contaminación atmosférica. Leonora, una pregunta muy concreta del doctor Michel Grutter, si las reducciones en las concentraciones de ozono y la mejora en salud se debe a los promedios de 8 horas o a los valores pico. Muy buena pregunta y gracias por hacerla, doctor. Eso no lo dije explícitamente. Los estudios epidemiológicos que se usan para hacer las evaluaciones, los que nosotros usamos, que son los más robustos porque son estudios de cohorte con poblaciones que se siguieron por mucho tiempo, nosotros usamos la concentración horaria máxima diaria durante la estación de ozono, pico de ozono. Nosotros la definimos de febrero a junio y eso es lo que se ha hecho en general. Muchas veces se usa el promedio móvil, nosotros usamos la concentración horaria máxima. Y para Muchas partículas, ahora, muy breve, perdón, no quiero que nos extengamos mucho más, ahí tenemos varias preguntas más. Una pregunta, doctora Elizabeth Vega, sería importante considerar, por la doctora Lucía Caudillo, ¿sería importante considerar en un futuro la concentración numérica de partículas como un parámetro importante para medir en la calidad del aire? Yo pensaría que más que el número de partículas tendríamos que estar hablando más de la composición, o sea, no solo quedarnos en gravimetría, sino conocer lo que contienen las partículas, porque dependiendo de eso va a ser la toxicidad que tengan las mismas. Muchas gracias. Bueno, lo que veo es que ya nos faltaban en realidad solo 8 minutos para los 40 que habíamos programado. Voy a dejar todas estas preguntas y las vamos a ir leyendo posteriormente o respondiendo, pero sí me gustaría que la doctora Leonora ahora nos presentara su aporte en relación a la contaminación y al COVID. Ya tenemos algunas preguntas ya mismo, incluso antes de su presentación. Si es posible compartir su pantalla nuevamente, a la doctora Leonora y Giselle, por favor. Aún no la vemos. Ahora sí. Sí. Pero no te escucho, Leonora. Ahora. Gracias. Bueno, aquí tenemos varias reflexiones. La primera es que sabemos que un gran porcentaje de la población vive en ciudades y en las ciudades se han categorizado ahora como epicentros de las pandemias. Entonces tenemos razones para pensar que puede haber una asociación entre estos dos factores de riesgo que coexisten, que es la exposición a contaminación atmosférica y el COVID-19. La base para esto es que la exposición a largo plazo a la contaminación aumenta nuestra vulnerabilidad a los efectos más importantes del COVID-19. La exposición a PM2.5 se asocia con comorbilidades cardiovasculares y respiratorias, que son las enfermedades de las que platicamos, y también incrementa el riesgo de muerte en los pacientes que tienen COVID-19. Hay varios estudios que han apuntado a esta dirección. Obviamente son pocos por el tiempo que lleva el COVID-19 en nuestras vidas, pero voy a hablar de un estudio que se hizo en Estados Unidos que tiene información de todo el país. Entonces, un número importante de población se incluyó en este estudio que tiene un diseño ecológico. Lo que encontró es que los patrones en donde hay mayor tasa de mortalidad por COVID-19 coinciden con los patrones en donde hay mayor exposición a PM2.5.
Entonces, la hipótesis de este estudio es que la exposición crónica a PM2.5 va a afectar también la mortalidad por COVID-19. Entonces, ¿cuál es la situación para México? En este cuadro vemos cuáles son las ciudades, grandes ciudades en donde no se rebasan las normas de calidad del aire, quiere decir que tenemos una exposición importante a PM2.5, vemos que es la zona de la Ciudad de México y la zona conurbada, Valle de Toluca, Guadalajara y Monterrey, se rebasan persistentemente la norma anual de PM2.5, quiere decir que tenemos una exposición a este factor de riesgo y ahora también al COVID. Los resultados del estudio que les menciono encontró algo muy interesante, es que con el incremento de 1 microgramo por metro cúbico en la exposición anual a PM2.5 hace que se incremente la mortalidad por COVID en 15%. Esto es, poniéndolo en contexto, si se acuerdan, que en la Ciudad de México el promedio anual de PM2.5 es de menos de 25 microgramos por metro cúbico, es decir, 1 microgramo más hace que se incremente la tasa de muerte por COVID-19. La tasa de mortalidad general se incrementa con la exposición a PM2.5 en 1% y por COVID-19 en 15%. Quiere decir que estamos sumando factores de riesgo que hacen que no podamos permitir que nuestra calidad del aire se deteriore en las grandes ciudades. Ahora, por desgracia, tenemos algunos problemas de política pública que persisten y que no debemos dejar que esto suceda. Voy a hablarles brevemente de la norma de control de emisiones para vehículos pesados que tiene que ir de la mano con la norma que establece qué tanto azufre deben tener los combustibles para que funcionen las tecnologías de control de emisiones. En la Ciudad de México tenemos más de 100,000 vehículos pesados, que incluyen estos que ven en la lámina. Son camiones, autobuses de transporte público para reparto de mercancía y tractocamiones. Emiten una gran cantidad de partículas finas primarias, de las que nos habló la doctora Elizabeth Vega, y también de precursores de PM2.5 de partículas finas secundarias. Para controlar sus emisiones, hay estándares que se utilizan en otros países, que quiere decir que controlan las emisiones fuertemente. Del lado izquierdo vemos un filtro que se puso en el escape de un camión, que tiene las tecnologías para el control de emisiones. Vemos que es un filtro blanco, bastante bonito. Del lado derecho es un filtro que se puso en un autobús que no tiene estas tecnologías para el control de emisiones. A simple vista vemos que las emisiones del escape, cuando no se usa la tecnología de control de emisiones, es terrible. Eso es lo que nosotros estaríamos respirando. El estándar equivalente para controlar muy bien las emisiones es el Euro 6. Nosotros tenemos la norma 044 que limita las emisiones de vehículos pesados. Es una norma que ya se publicó y que esta norma establece el calendario de introducción de vehículos pesados nuevos a partir del 2021 con estas tecnologías avanzadas para el control de emisiones. Lo que vemos es que la industria está pataleando y no quiere cumplir con este calendario. Entonces necesitamos mucha presión, mucha injerencia de la población, de los investigadores, de los académicos, para que esto no suceda, para que logremos tener estos vehículos limpios. Aquí hay resultados de un análisis que hizo el Consejo Internacional de Transporte Limpio para mostrar cuáles serían los beneficios si logramos tener los vehículos nuevos con controles de emisiones para vehículos pesados y ligeros, es decir, del transporte. Y lo que vemos en las barras verdes es que tanto se reducirían las emisiones de todos los contaminantes si logramos tener vehículos más limpios. Vemos que las reducciones van de alrededor del 40% para monóxido de carbono hasta más del 96% para precursores de partículas finas como el dióxido de azufre y más del 90% para partículas primarias. En esta lámina vemos 3 líneas. La primera es la tendencial al 2035, si no se cumplen con estas normas de emisiones y con una disponibilidad de diésel ultra limpio, con un contenido muy bajo de azufre. Y las 2 líneas verdes indican la punteada
si se cumple con la norma para combustibles, y la verde, que es sólida, es si se cumplen con todas las normas que están publicadas, que son vigentes y que debemos de cumplir con sus calendarios de implementación. Entonces, tenemos mucho por hacer, no podemos permitir ir hacia atrás, tenemos que seguir luchando porque la regulación sea estricta, que se cumpla, y también para muchas otras cosas. Necesitamos tratar de usar menos el coche, transporte no motorizado, que nuestro transporte público se fortalezca para usar menos el coche, y también lograr que haya una planeación urbana más integral con la participación de las comunidades locales para empujar a las autoridades a hacer su tarea, que el Estado nos proteja y que tengamos un ambiente más limpio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Leonora. Muy clara su exposición. Ahora querría invitar a la doctora Irma Rosas a hacer unos comentarios sobre hacia dónde piensa que debemos dirigirnos a futuro, qué es lo que nos falta por hacer, cuáles son las, a su criterio, cuáles son las investigaciones que deben ser reforzadas en términos de aprender más para cómo proteger la población. Antes de que me responda, quiero comentar que tenemos muchas preguntas. Yo las copié todas a un archivo para poder derivarlas a las ponentes y después responderlas, y también que vamos a enviar la liga donde se puede volver a ver este conversatorio que está siendo grabado, que olvidé mencionarlo. Entonces, Irma, unos comentarios al respecto, finales sobre el futuro. Para la presentación de Leonora, me recordé que no hice mención de los riesgos voluntarios e involuntarios que existen. Los riesgos voluntarios son muy importantes considerarlos porque es una decisión de cada individuo de tener una mejor calidad de vida y de tener cuidado en su ambiente, compuesto por intramuros y extramuros. Y los riesgos involuntarios, que es de lo que se ha hablado en esta mañana, que son riesgos que dependemos del gobierno. Y ahorita que hablaba Leonora del transporte pesado, se me vino a la mente la necesidad de implementar los laboratorios para medir emisiones de este transporte. Una cosa son las normas y otra cosa es la vigilancia. Entonces no podemos tener solamente normas sin tener vigilancia. Necesitamos laboratorios para medir emisiones del transporte pesado. Igual que cuando yo les presenté lo del polvo con la fricción de los frenos, necesitamos medir en los autos eléctricos de lo que se está hablando ya de nanopartículas, de fricción de los frenos, que también necesitamos medir. Desafortunadamente, ese problema tenemos con la calidad del aire, como ya mencionaron, no es uniforme en la República Mexicana porque depende de la cantidad, el presupuesto con el que cuentan para estar midiendo. Tenemos muchas normas, me preguntaban en la reunión pasada cómo está lo de los crematorios, cómo está ahora en el tiempo de COVID, y realmente no es posible seguir teniendo normas sin tener vigilancia. Continuamente nos encontramos con lugares o verificentros, necesitan volver a checar cómo está funcionando, y indudablemente que lo que me llama la atención es de esto del PM2.5 y el COVID, debido a que indudablemente que ese PM2.5 está viniendo de industrias y no está viniendo de automóviles, porque la contingencia y la pandemia obligaron a muchos a no salir, y entonces el tránsito vehicular disminuyó, pero las industrias, muchas de ellas siguieron funcionando. Entonces sí, es importante el hacer el compromiso con los habitantes de qué nos corresponde hacer y qué le corresponde al gobierno, y ser muy explícitos en esas tareas para poder reducir la contaminación con una mayor vigilancia.
Muchísimas gracias. Sí, muy importante ese aspecto de control. Doctora Elizabeth Vega, si puede darnos unos comentarios finales sobre hacia dónde ve cómo podemos mejorar. Sí, me gustaría nuevamente compartir la pantalla, por favor, Ixel. Bueno, mientras la compartimos, yo puse ahí también lo que faltaba por hacer es prevenir y controlar las emisiones en la industria. Mejorar los procesos, como decía, es muchísimo mejor prevenir que estar controlando ya el lugar hacia donde se forman los contaminantes secundarios. Como bien lo mencionaba la doctora Irma, hacer metas dirigidas para el cumplimiento de normatividad. No solo es importante que estas normatividades sean mucho más estrictas, sino que también se vea que en todos lados se cumplen con estas normas, porque las normas se emiten, pero realmente no hay una entidad que los obligue realmente a que se cumplan con esto. Que haya evaluaciones integrales de multicontaminantes, no solo enfocarnos a uno, porque como ya vimos, por ejemplo, en el caso de las partículas, son muchos otros contaminantes los que también contribuyen a la formación de las partículas. Implementar también estrategias de movilidad urbana sostenible, en la mejora en la tecnología vehicular, como lo mencionaron, la tecnología Euro 6, pues obviamente evita que haya emisiones de vehículos pesados. Implementar hábitos para disminuir la contaminación. O sea, esto que ahora aprendimos de esta pandemia es que podemos trabajar muchos desde casa, disminuir el uso de los vehículos y también lo que podemos ver que es muy importante el control de los incendios y quemas forestales. Voy a compartir una lámina que nos compartió también la Secretaría de Medio Ambiente, en donde podemos ver la disminución de los diferentes contaminantes en este periodo de pandemia. Si podemos ver aquí una semana típica, se hicieron promedios de 2015 a 2019, los contaminantes están en cero y conforme vamos avanzando con la pandemia, prácticamente todos los contaminantes se disminuyeron. En la etapa 2 y 3, que sería el periodo donde hubo una mayor restricción de que las personas salieran y por lo tanto la movilidad en vehículos y demás ayudó a que disminuyeran estos contaminantes. Y conforme se va haciendo menos rigurosos que no se permite que salga uno, entonces se vuelven a incrementar los diferentes contaminantes. En el caso de las partículas PM10 y PM2.5, podemos ver aquí que durante la etapa 2 y 3, la concentración de partículas PM2.5 no disminuyó, sino que incluso incrementó. Y esto se debió básicamente también a incendios forestales. Entonces, es muy importante que haya una alerta temprana de estos incendios, que tengamos realmente un sistema que funcione, que en cuanto se incrementen las temperaturas se pudieran controlar, y no solo en la Ciudad de México, como ya lo habíamos mencionado, la contaminación no tiene fronteras, entonces en todos lados se debe de exigir también que haya monitoreo y haya control de la contaminación, porque solo nos enfocamos a las grandes ciudades, pero hay ciudades que también emiten contaminantes que nos pueden estar afectando a nosotros, como es el caso también de estos incendios forestales. Entonces, hablaban también de la movilidad. Durante este periodo yo vi los datos de Secretaría de Movilidad, de la CEMOVI, y durante el periodo estricto sí se redujo el número de vehículos. Sin embargo, a partir de finales de mayo, inicios de junio, nuevamente los vehículos, solamente estoy hablando de vehículos ligeros, nuevamente se incrementaron. Entonces recuerden que en las zonas urbanas somos muchísimos habitantes y todos estamos contribuyendo con las emisiones vehiculares. Entonces, es importante que tomemos conciencia que sí, es el transporte público, el transporte pesado, pero sobre todo los vehículos ligeros a gasolina, que en la Ciudad de México tenemos alrededor de 6 millones de vehículos. Entonces, creo que si todo mundo contribuimos a mantener estos hábitos e incluso implementar otros hábitos que nos ayuden a disminuir la contaminación, sería bienvenido para mejorar estos cielos azules. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth Vega, por estos comentarios. Y ahora, doctora Leonora, unas últimas palabras breves, por favor, porque ya nos hemos excedido del tiempo que habíamos asignado. Pero creo que hay mucho interés, hay muchos participantes conectados, más de 80.
No escuchamos. Perdón. Sí, creo que la intervención del Estado es fundamental para implementar las políticas públicas. Efectivamente, la verificación del cumplimiento es igualmente importante que tener una buena norma en su lugar. Lo que hemos visto en los últimos años es un desfase para aplicar los calendarios de algunas de las normas más importantes, como es la de calidad de combustibles, la norma de la que hablé para control de emisiones de vehículos pesados. La norma para control de vehículos ligeros tiene un rezago de varias generaciones tecnológicas. Entonces, creo que no podemos permitir que el Estado se duerma, no podemos permitir que la industria no cumpla cuando cumple con estas normas que son mucho más estrictas en otros países en donde somos los principales socios comerciales. Esto aplica a los vehículos, como menciona Elizabeth, los vehículos pesados son muchísimos, pero la contribución a ciertos contaminantes como las partículas finas primarias se asocia fundamentalmente a vehículos pesados. Ahora, la industria tiene también un rol muy importante en la zona metropolitana del Valle de México. Es en la zona conurbada donde tenemos mucha industria, y lo que vemos como también un rezago en el poder del Estado es en el uso nuevamente del combustóleo para algunas de las eléctricas que ya tienen ciclo combinado. Quiere decir que pueden operar con gas natural, que es mucho más limpio. Entonces, como población interesada, como comunidad, creo que tenemos también un rol muy importante que jugar y no esperar a que el Estado decida hacer las cosas, sino empujar, pedir, exigir que se cumplan las normas, que haya normatividad estricta, que se verifique el cumplimiento. Creo que un ejemplo importante, aunque se ha puesto en duda, es el programa de verificación vehicular y el Hoy No Circula. Si comparamos la edad de los vehículos en la Ciudad de México, son vehículos más nuevos, vehículos menos contaminantes, porque han sido dos programas que han luchado por su sobrevivencia, que tienen muchos mecanismos para tratar de combatir la corrupción, que tienen que ir de la mano con los que van encontrando mecanismos para brinquear las pruebas, pero que han logrado la renovación del parque vehicular aquí en la Ciudad de México. Entonces creo que nosotros como ciudadanos debemos de apoyar al Estado cuando exige ciertas acciones para mejorar el bien común, que es una mejor calidad del aire y unos cielos más azules. Muchísimas gracias, doctora Leonora. Con esto creo que vamos a concluir este primer conversatorio, que fue sumamente interesante, tocando temas importantes, y quiero, antes de agradecerles a las ponentes, mencionar que tenemos varios otros eventos planeados, una presentación pregrabada por el doctor Omar Amador a las 3 de la tarde, podrán verla. Después otros dos conversatorios también muy interesantes desde el punto de vista de la exposición personal y la movilidad en esta ciudad. Y por último, ese a las 4 de la tarde, y después otro conversatorio un poquito más innovador que relaciona cielos limpios y la estética del paisaje, y también cielos limpios a la noche para contemplar el cosmos desde las ciudades que hemos perdido a lo largo del tiempo. Entonces ahora, para agradecerles, quiero hacer nomás un comentario, en realidad relacionado con lo que ustedes han dicho ya, que en la ciudad hemos tenido una buena noticia en términos de una mejora en la esperanza de vida y muertes prematuras inhibidas o que no se realizaron. Pero me parece que esta noticia no ha tenido la difusión. Tuvimos un par de preguntas al respecto de dónde está la información. No se conoce suficiente estos estudios y estos resultados de las políticas públicas, algo que debemos pensar en una mayor divulgación.
Y coincido con ustedes tres que debemos seguir insistiendo como ciudadanos y demandando a que las autoridades cumplan, ¿no? Hagan cumplir las normas que están vigentes y restrinjan aún más ciertas emisiones, y que todos debemos demandar tener el aire limpio, porque debe ser un derecho para todos el que podamos respirar y trabajar y contribuir a la sociedad sin tener que enfermarnos por el aire que respiramos. Nuevamente les debo un gran agradecimiento a las tres. Creo que ha sido una intervención muy valiosa por cada una de ustedes. Creo que el público lo ha indicado ya en sus preguntas, y que seguimos en contacto en el futuro. Muchísimas gracias por esta participación y muchísimas gracias al público que nos estuvo siguiendo en este primer conversatorio. Los esperamos en el resto del día. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Aprieto una crucecita que sale.